Una noche 26, de rojas estrellas en el cielo, le hice una pregunta a mi corazón mientras miraba para arriba. Con una voz dolida, como si me hiciera falta una parte de la historia sangrienta de México, le pregunté: corazón, ¿qué es el miedo y cómo lo defines? Mi corazón, como siempre, abajo y a la izquierda, me obligó a ver para adelante y no para arriba. Mantener la mirada recta y sin miedo es una característica de este corazón sabio. Me dijo: mira, compañero mixteco, el miedo es lo que los poderosos sembraron en los pueblos primeros, en aquellos que ya estaban aquí antes de que llegaran los que llegaron a traer el mal. Esos pueblos primeros no conocían el miedo porque no existía, y trabajaron duramente para dejar algo de conocimiento que nació del suelo, en los corazones como yo, es decir, corazones como el tuyo y como el de muchas compas y muchos compas de lucha, compañeras y compañeros de pueblo, compas conectados a la tierra por donde caminan los pueblos primeros, los pueblos sin miedo. Esos pueblos primeros tienen el mismo color de la tierra que tienes en la piel. Sí, tú eres la tierra. Es el mismo color que tiene la mirada de las mamás y de los papás que luchan por su tierra. Es decir, esas mamás y papás que luchan por nosotras y nosotros. Pero el miedo que vinieron a sembrar los poderosos es lo que vino a cambiar muchas cosas en los pueblos primeros, en esos pueblos que habitan esas tierras ocupadas por los gobiernos neoliberales y fascistas. El miedo es un sentimiento que nos hace débiles, nos arrodilla y nos mata. El miedo, compañero mixteco, es tan malo como los partidos políticos en México. Sí, esos del PRI, del PAN, del PRD, Morena, el Partido Verde y los otros que solamente venden mentiras para comprar la libertad de aquellas y aquellos que no pueden ver más allá de las telenovelas de Televisa. El miedo es lo que calla a la gente cuando sucede una tragedia en el pueblo. El miedo es lo que nos mantiene debajo de lo más bajo que hay en México. Es decir, sobre los cuerpos trabajadores de nuestros pueblos se encuentra un gobierno neoliberalista que nos pisotea una y otra vez sin darnos la oportunidad de levantarnos y luchar y defendernos. El miedo a levantar la voz, el miedo a luchar cuando otras y otros están luchando, el miedo cuando están matando a quienes luchan por nosotros y nosotras, el miedo a luchar juntas y juntas, el miedo a defender nuestras tierras, el miedo a defender nuestra agua, nuestra libertad, nuestra democracia, el miedo a defender a nuestros hijos, a nuestra educación, a nuestro campo y a nuestra dignidad, es lo que nos mata todos los días lentamente, poco a poquito, hora tras hora, mes tras mes. Pero no todas las personas, compa mixteco, no todas las personas de los barrios pobres tienen miedo en México. Si no mal recuerdas, hace aproximadamente 12 meses, el neoliberalismo, es decir, los malos gobiernos, le tuvieron miedo a los estudiantes campesinos que no tenían miedo al miedo que los poderosos habían traído hace más de 500 años. Estos compas no le tenían miedo al miedo, y como no tenían miedo, aprendieron a defender la educación que las campesinas y los campesinos les heredaron, organizados y sin miedo al miedo, y con una educación de campo. Estos compitas querían seguir luchando como lo habían hecho sus madres y padres con el Partido de los Pobres durante la Guerra Sucia. Pero este gobierno criminal le tuvo miedo al miedo que no tenían los estudiantes de Ayotzinapa. Y como no pudo hablar con la palabra de las viejas y los viejos abuelos, que por supuesto ya lo han perdido estos hijos de puta, optaron por disparar, matar y secuestrar violentamente a 43 estudiantes normalistas.
Los desaparecieron sin rastro alguno. Fue el Estado, y de eso yo no dudo. Los desaparecieron pensando que nadie se levantaría a buscarlos. Pensaron que el miedo que dejarían al desaparecer esos estudiantes iba a dejar a las madres con los brazos cruzados. Pero el pueblo se levantó en todo el mundo, compa. En todo el mundo el pueblo se levantó. En México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Europa ocupada, en Asia. En todo el mundo se levantó el pueblo y a los malos gobiernos se enfrentaron sin miedo a perderlo todo. En Guerrero no tuvieron miedo. Ahora, tú que solamente miras cómo los demás luchan sin miedo, exigiendo la presentación con vida de los 43 hermanos de Ayotzinapa, ¿qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el miedo te siga ganando? ¿Y vas a seguir teniéndole miedo al miedo de levantar la voz? ¿Vas a dejar que un día te secuestren a una hija, a un hijo, a una sobrina, a un sobrino, una prima o un primo? Y por tenerle miedo al miedo de hablar, ¿vas a dejar que el gobierno te diga que ya no hay nada que hacer? Que te diga, ya me cansé. ¿Vas a dejar que el gobierno te siga golpeando una y otra vez hasta que termine contigo? ¿Vas a dejar eso? ¿Vas a dejar que te sigan desapareciendo a los estudiantes y activistas y a los luchadores sociales que solo querían un mejor mundo? Un mundo para ti, un mundo para mí, un mundo para todas y todos. ¿Vas a dejar que una novela o un partido de fútbol te haga olvidar la sangre que se está corriendo en las calles? ¿Vas a olvidar? ¿Vas a seguir teniendo miedo? ¿Te vas a quedar callada o callado? ¿Lo vas a hacer? Compañero mixteco, el miedo es un sentimiento que fue plantado en tu corazón. Pero ¿quieres saber cómo yo sé que has perdido el miedo? Porque has aprendido a hablar con los ojos y a escuchar con el corazón. Cuando usas el corazón para escuchar al pueblo, el miedo se pierde, porque la palabra de los pueblos primeros sigue viva y en tu mirada se puede ver, porque sigues caminando para adelante, sin miedo al miedo de caminar con la palabra en los ojos. Ahora ve, dile a la gente, cuéntales lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, que ya casi es un año desde que los desaparecieron. Ve y diles que no tengan miedo a luchar, que no tengan miedo a levantar la voz, que no le tengan miedo al miedo que vinieron a sembrar los poderosos. Y diles que no están solas ni solos, y que juntas y juntos venceremos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y con estas palabras mi corazón contestó a mi pregunta. Mientras caminaba para adelante, una estrella roja cayó sobre mi pecho. Sí, abajo y a la izquierda. Y sí, en mi corazón. Mi corazón agarró la estrella y se la usó como pasamontañas. Entonces agarró una pluma y un cuaderno y a un poema le empezó a dar vida. Mientras tanto, el camino se hace más largo y seguimos caminando con un corazón encapuchado, un corazón sin miedo.